La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la prevención de la preeclampsia en el embarazo con la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga y obstetra. Y vamos, por favor, con esta placa que nos explica un poquito qué es preeclampsia. Es también conocida como enfermedad hipertensiva aguda del embarazo. Afecta entre el 6 al 8% de todas las embarazadas. Usualmente se presenta después de la semana 22 de embarazo y conforme aumenta la edad de gestación, se incrementa la posibilidad de presentarla. En caso de sospechar que puede tener preeclampsia, debe acudir al ginecobstetra, puesto que la vida de la madre y el bebé pueden depender de un diagnóstico y manejo médico oportuno. Y de este tema vamos a hablar con la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga y obstetra, especializada en ginecología ginecología endocrinológica y reproductiva, ginecología infanto-juvenil, instructora de emergencia y soporte vital avanzado de obstetricia y especialista en cuidado crítico obstétrico. Y está con nosotros doctora Fanny Corrales Ríos. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Un gusto volver, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí para hablar. Qué tema tan importante, sí. De hecho, ya nosotros tenemos hoy día lo que estamos hace rato trabajando en esto, un día mundial. Se reconoció el 22 de mayo como Día Mundial de la Prevención para la Preeclampsia. Claro, ¿verdad? Porque la preeclampsia es muy peligrosa para la mamá y para el bebé si no se toma a tiempo, ¿verdad? La segunda causa de muerte materna, ¿verdad? Y en el mundo y en nuestro país también, sobre todo porque ahora se agravó mucho con el tema del COVID, que fue una de las causas principales de su aparición. Tiene muchas causas, multifactorial, y eso es lo que le hace más severo muchas veces, ¿verdad? El no conocer exactamente y científicamente de dónde viene y que pueda venir de muchas causas, claro, es más peligroso y tenemos que tener más en cuenta su prevención. Doctora, en tu experiencia, las personas, las mujeres que sufren de preeclampsia en el embarazo, porque solo en el embarazo pasa, ellas alguna vez, en general les toma de sorpresa, es como que nunca antes se tomaron la presión, no se hicieron los controles ginecológicos. ¿Cómo aparece la preeclampsia? ¿Cómo una mujer se puede sorprender con eso? Bueno, como bien dijiste, es una enfermedad exclusiva del embarazo, ¿verdad? Porque la combinación perfecta ahí está, no solo el bebé, que no es un cuerpo extraño, pero es medio cuerpo, claro, diferente al tuyo, ¿verdad? Sí. Y la placenta, que es como otro órgano nuevo que se está desarrollando. Es la placenta la que se enferma un poco acá, desarrolla a través de procesos antiinflamatorios, ¿verdad? Ciertas sustancias que después van dañando el endotelio y es silencioso hasta que recién a las 20 semanas aparece. Por eso es que muchas dicen, me sorprendió, ¿verdad? No se sabe exactamente quién pueda llegar a tener preeclampsia. Cualquier embarazada puede tener preeclampsia. Bueno, ahí te interrumpo porque ese es el tema que vamos a hablar en el programa: prevención, tratamiento, qué hacer, pero eso a la vuelta del corte. Volvemos ya. Bueno, seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos.
el tema nuestro es la preeclampsia. Entonces la pregunta es, doctora, si esto ocurre solamente en el embarazo, ¿qué precaución tiene que tomar la mujer embarazada y el ginecólogo o la ginecóloga para prevenir la preeclampsia? Antes que nada, consultar lo antes posible, ¿verdad? Desde que se empieza el embarazo hasta en el primer trimestre es crucial para que nosotros metamos eso en un cálculo de riesgo que se toma y decirle a la paciente, mira, vos tenés alto riesgo de padecer preeclampsia, ¿no? Y esos factores de riesgo incluyen, por ejemplo, el hecho de que sea obesa o con sobrepeso, menor de 20 años, mayor de 35 años. Hoy día, antes decían 40, hoy ya se bajó a 35. Sí. Una paciente que no conozca que haya sido hipertensa porque nunca se controló, que desde el principio se controle. La embarazada normalmente baja la presión. Vos que ya tuviste hijo, sí, habrás padecido eso de hipotensión y sueño durante el embarazo, eso le pasa. Si esta embarazada no bajó la presión, aunque mantenga 12,8, 13,8, es una embarazada de riesgo, por algo no está bajando su presión, ¿verdad? También el hecho de padecer infecciones, muy importante, por eso también estar vacunada, porque ahora que tuvimos el tema de la COVID, fue un factor de riesgo y desencadenó en muchas embarazadas preeclampsia por el proceso inflamatorio, pacientes que tengan diabetes. Y después se toma se hace un estudio para valorar cómo está tu arteria uterina. Arteria la uterina. Arteria ¿Cuál uterina. es la arteria uterina? Y el útero tiene una arteria principal que es la arteria uterina. ¿Que comunica con? Que es la que lleva sangre al útero y después va a llevar sangre a la placenta, ¿verdad? Al cordón umbilical y por último al feto. ¿Y esa arteria que está para arriba, para abajo? Está en el útero. Todas tenemos la arteria uterina, ¿verdad? Y tiene una comunicación especial la arteria uterina. Entonces, cuando la arteria uterina está como resistente ya, ¿verdad? A las 11, 12 semanas, imagínate, que pronto nosotros podemos decir, esta puede llegar a padecer preeclampsia. O sea, le controlan la arteria uterina y a través de un estudio Doppler, sí. Y ahí entonces se puede decir, bueno, parece que tiene más posibilidades de tener. Y lo bueno, Vivi, es que esto ya se está haciendo en todos lados, en el ministerio, o sea, en los lugares donde hay ecografistas, se les enseñó a ellos que sepan valorar esa arteria, de saber detectar las pacientes con probable riesgo alto de tener preeclampsia, o sea, no es algo ni costoso, está al alcance de todo. La cuestión es que la mujer se vaya a consultar en el primer trimestre. Ese es el tema, ese es lo importante, la importancia de esa consulta temprana. Y no decir, y no decir, no, me voy y después cuando me crezca más la panza, cuando no sé qué, porque se pueden evitar muchos problemas, ¿verdad? Y hay otras cuestiones, como que nosotros tenemos que saber suplementar, sobre todo cuando vemos que una paciente tiene riesgo, ¿verdad? ¿Qué suplementación le vamos a hacer? La suplementación es súper importante y hoy cada vez se está estudiando mucho más. Hace poquísimo, si no fue anteayer, salió un artículo justamente de que muchas pacientes no toman a diario su suplementación, que son las simples multivitaminas, ¿verdad? Y que esas tienen más riesgo de padecer preeclampsia. Claro. Tomen su vitamina, pancitas. Sí, calcio. El calcio es súper importante para prevenir. Y lo que estamos hablando es prevención. Si nosotras somos activas, nos movemos, se recomienda por lo menos media hora de caminata por 5 días a la semana, que serían como 150 minutos de caminata a la semana, o podés dividirlo en 3 días, 50 minutos. Esas van a disminuir en un 40% su posibilidad de padecer preeclampsia desde el inicio del embarazo. Claro que todo ejercicio tiene que ser guiado por el médico. Claro. Una paciente no puede hacer un ejercicio superior al que su cuerpo está acostumbrado, ¿verdad? Pero antes se decía reposo absoluto, no, hoy cambió ese paradigma y se le pide que se muevan, ¿verdad? El tema de suplementar, darles aspirina. Cuando yo sospecho de que esa paciente tiene un riesgo alto de padecer preeclampsia, se le da una aspirinita de 125. A 125. A 125, exactamente. Es lo que le damos, toman a la noche. Esa van a reducir en 60% su probabilidad de padecer preeclampsia. O sea, hay maneras de prevenir. Esa es, por ejemplo, a 125 ya a partir de no sé cuántos años ya te recomiendan tomar. Sí, ¿verdad? así es. Pero en general, caso, pero estamos hablando embarazada, claro, ¿verdad? Ahora. Claro.
y se les da a la noche, ¿verdad? Que tomen desde el inicio. No hace falta que empiece la preeclampsia, ya para prevenir. Y entonces aumentaríamos un 60% de prevención. Después tenemos la suplementación con calcio, que lo ideal es 1 gramo por día, la que tiene riesgo, ¿verdad? Y la alimentación. La alimentación es todo, ¿verdad? Y la alimentación Sí. es todo. Sí, tal Así, cual. una buena alimentación. Yo lo único que digo es lo siguiente, siempre tenemos que cuidarnos, ¿verdad? O sea, durante el embarazo, después del embarazo, antes del embarazo, si sos hombre y no te vas a embarazar, lo mismo, uno tiene que cuidarse. Pero ¿te imaginas en el momento en que vos estás creando una vida, se está gestando un nuevo ser, que querés que tu hijo salga bien, perfecto, que tenga todo, que no tenga luego ni un problemita? ¿Y qué es lo que está en nuestras manos? Además de pedirle a Dios que sea así, es obviamente hacer todo lo que está en nuestras manos. Y lo primero es la alimentación y pensar, esto que voy a comer ahora, ¿le hace bien a mi bebé o no? Esa es la alimentación consciente, Claro. ¿verdad? Antes, Porque al revés, o si no, Sí. no, voy a tenerlo panza, ya se come todo, ¿verdad? Y no en la panza, porque la panza después sale, Sí. se va, con el mejor de los Cuando- casos, ¿verdad? Pero es el daño que se le puede hacer a ese bebé. totalmente. Cuando decimos comer por 2, no es en cantidad, sino en calidad de alimentación, Ay. ¿verdad? Las verduras principalmente, es fuente de vitaminas y minerales impresionante. Se habla de aumentar, si se puede, la ingesta de frutos secos, incluso el maní, ¿verdad? Que es mucho más accesible de Sí, repente para ay, es nosotros. riquísimo. ¿Cuánto hay que comer? Porque yo me 30. bajo una bolsa. Se recomienda que, por ejemplo, antes de un almuerzo, Sí. comas 30 gramos. Un ¿Ven? puñadito. Un puñadito, ¿verdad? Y eso va a hacer que limite tu saciedad en el claro, almuerzo. porque te llena, ¿cierto? Así es. Las proteínas son súper importantes en el embarazo, ¿verdad? ¿Qué son las proteínas? Huevo, carne, las legumbres tienen proteínas. Saber dirigir una buena alimentación, ¿verdad? Y Que eso sea es muy- rica, sabrosa, pero Claro, que sea claro. algo que nos haga bien y que le haga bien al bebé. Así es. Qué fantástico. Bueno, vamos con este material que tenemos que dice que podría originar la preeclampsia. ¿Qué podría originar la preeclampsia? Aún no se ha determinado con precisión el origen, pero se conoce que el tejido placentario produce una serie de sustancias que actúan a nivel de los vasos sanguíneos arteriales terminales, llamados capilares, provocando el espasmo de los mismos y consecuentemente el incremento de la presión sanguínea, lo cual puede dañar diferentes tejidos y alterar el funcionamiento de órganos. Bueno, qué interesante es esto interesante y preocupante, porque todavía no se Totalmente, sabe, no. doctora. O sea, no, No. puede decir tal cosa Sí. y podés ¿Qué va a tener. hacer que dispare esos factores inflamatorios a través de la placenta, ¿verdad? Y cuando funcionan esos factores inflamatorios, disminuye una sustancia muy importante que es el factor de crecimiento placentario, que va a afectar sí o sí en el crecimiento fetal. Entonces estas madres producen fetos muy pequeños, se llama restricción en el crecimiento, que también va a tener consecuencias a largo plazo en la vida de su bebé, ¿verdad? Eso es muy importante entender. Por eso la alimentación, reiteramos, reprograma la salud fetal también. Sí. Así es. Y cuando se habla, porque cuando alguien habla de nutrición, de alimentación, de embarazante, todo el mundo ya pobre, la panza no va a poder comer esto, lo que quiere. Pero hay maneras de alimentarse con las cosas que nos hacen bien y que sea rico. Claro. ¿Verdad? No es nomás poner el bifecito con una ensaladita y totalmente, que está aburridísimo. totalmente. Pero hay, Es para así, eso sí. pueden ver el programa Cocina Rica, Sí. que ahí les explican cómo hacer alimentos saludables. Qué bueno. Y que eso acompañe la pareja. Los dos se embarazaron, Así no mismo. solo la mujer, o sea, el varón tiene que acompañar eso. De hecho, yo siempre le digo, ¿tenés antojo? Y sí, me dice el varón, ¿verdad? La pareja. Y quiere decir que está tan embarazado como la mamá, ¿verdad? Entonces es muy Sí. importante que acompañe también ese proceso Claro. de cuidado, ¿verdad? El cuidado de los dos hacia el bebé. Bueno, síntomas y signos en la paciente es lo que nos indica este material que vamos a ver ahora. Síntomas y signos en la paciente. Dolor de cabeza persistente, visión borrosa o la sensación de ver lucecitas,
zumbidos o sensación auditiva molesta, dolor abdominal intenso en la boca del estómago, que irradia al costado derecho, hinchazón de pies y o manos, el cual cada vez es mayor, náuseas y vómito. Los signos que el personal médico puede detectar son aumento de la presión arterial o pérdida de proteínas por la orina, retención de líquidos, lo que conlleva a un aumento de peso fuera de lo usual. Qué interesante, ¿verdad? La presión arterial, ¿verdad? Y mencionemos eso porque muchas personas piensan que esta es una patología hipertensiva per se y exclusiva, no. Como los daños como el material anterior decía que se producen a nivel de los tejidos vasculares de las arterias, son las arterias las que se afectan. Entonces la primera manifestación va a ser la presión arterial aumentada, ¿verdad? Eso es muy importante, el control, cada vez que se van a su control, si no le toman la presión arterial, que exijan que se le tome la presión arterial, ¿verdad? Una vez que se instaló, por supuesto, ese control tiene que ser periódico. Pero al afectar los vasos, y que esas afectaciones en general afectan a otros órganos, puede afectar el hígado, cerebro, entonces ahí da ciertos síntomas. La cefalea que no se ve con analgésicos comunes, a veces uno ve estrellitas, ¿verdad? Escucha zumbidos, tiene un dolor intenso tipo quemante a nivel de la boca del estómago que se puede ir hacia el hígado, porque el hígado se ve afectado también, ¿verdad? Lo más severo que puedan llegar a convulsionar, pero la cosa es no llegar hasta ahí, ¿verdad? Y también afecta al riñón. La embarazada orina menos, ¿verdad? Y cuando orina elimina muchísimas proteínas porque el riñón no está funcionando bien. Y nosotras, disculpen, yo no estoy embarazada, las embarazadas tienen esa tendencia a hacer edema, ¿verdad? Es normal que la embarazada haga que se te hinchen los pies, por eso a veces se suele confundir los síntomas y le dicen, no, eso es normal, toda embarazada. Normal los pies, los tobillos, hasta el tobillo, ¿verdad? Pero cuando eso se generaliza y se hincha mucho más, sentís más hinchada las manos, la cara, ¿verdad? Los párpados, entonces eso sí es preocupante, es por la pérdida misma de proteína y a ese conjunto, presión alta, hinchazón o edema y pérdida de proteína por orina se le llama preeclampsia. O si no, sería solamente un trastorno hipertensivo común, ¿verdad? Ahora, preeclampsia puede tener una persona que no tiene presión alta, que tenía, qué sé yo, presión normal, presión baja, y en el embarazo de repente se le sube la presión. Sí, puede ser. Porque si esa afectación de la placenta inicia, aunque no haya sido hipertensa previamente, ¿verdad? Va a tener preeclampsia. Por eso es muy importante el tema de los controles, ¿verdad? Y por qué se les pesa y se le tiene que pesar. Porque algunas dicen, ay, no, por favor, no, doctora, lo de la pesa, no, subite. Claro. Porque no es normal, o sea, si subiste 1 kilo, 2 kilos, por ahí, si tu control es cada mes, puede darse, pero 3, 4 kilos ya sabes que es retención y hay que investigar. Ya. Hay que investigar qué es lo que está haciendo. Todo va de la mano a un buen control obstétrico. O sea, que si una embarazada hace sus controles, puede pasar bien el embarazo, aunque tenga riesgo de tener preeclampsia. Y la preeclampsia no pasa hasta que no termina el embarazo. Recién cuando el bebé nace y sale la placenta, pasa. Claro. Entonces, uno por estar bien controlada, por tener la presión controlada, no significa que se curó. Claro. Uno tiene que cuidarse estrictamente porque lo que está haciendo hasta con que nazca eso, el bebé. Con lo que está haciendo con eso es mantener, ¿verdad? Un buen estado saludable. Pero si sale de ese esquema que te da tu médico, se va a agravar. Perfecto. Bueno, súper claro. Hacemos un corte, volvemos enseguida. Demasiado interesante está el tema. Quédate, volvemos ya.
hablando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga y es obstetra. Nuestro tema, la preeclampsia en el embarazo. Preeclampsia solo en el embarazo lo hay, ¿verdad? Solo en el embarazo. Bueno, la preeclampsia. Hasta ahora sabemos que es un problema de presión alta en la arteria uterina que una persona puede ser una mujer que tuvo presión baja o presión normal toda su vida y lo mismo puede tener preeclampsia cuando está embarazada. Una persona que tiene presión alta puede tener o no, ¿verdad? Sí. Y que la única manera de detectar eso es yendo a los controles habituales que tiene que hacerse la embarazada. Hablemos un poquito de la importancia de esos controles. ¿Qué cosas podemos descubrir, además de la preeclampsia, en esos controles, doctora? Sí, primero y antes que nada es muy importante la medición de la altura uterina, que a nosotros nos va a hacer sospechar de que el bebé no está creciendo como debería, ¿verdad? Y también eso a través de los estudios ecográficos se llama restricción del crecimiento intraútero. Incluso a veces con una patología de la placenta se puede dar esto sin darse la preeclampsia. Pero son como primo hermanos, las dos cosas, ¿verdad? O a veces están presentes y es de mayor riesgo. Muy importante seguir el control del peso, ¿verdad? Una mujer, si no estaba obesa o con sobrepeso, puede subir hasta 12 a 15 kilos en todo el embarazo, ¿verdad? Si era desnutrida, le damos chance a que suba más. Pero si estaba con sobrepeso, se pide que solo sea 6 a 7 kilos el aumento de peso, ¿verdad? Entonces eso bajo un control muy estricto. La toma de presión, como estamos hablando tanto, ¿verdad? Es súper importante. Y hacerse los análisis previos, ver que no esté anémica nuestra paciente, que la suplementación sea la adecuada, ¿verdad? Hoy día incluso se habla de las vitaminas. La vitamina D es súper importante. Las personas que padecen de disminución de la vitamina D, que realmente la fuente es el sol, pero los paraguayos nos escondemos cada vez más del sol y hay una alta deficiencia en Paraguay de vitamina D. Entonces evaluar eso y suplementar como es debido, ¿verdad? Eso es muy importante en el control y la presencia o no de infecciones. Cualquier tipo de infección puede desencadenar preeclampsia, ¿verdad? Una infección de los dientes puede desencadenar. O sea, tener una caries, no te fuiste y ahí pum. Si te infectaste, puede desencadenar porque esos factores inflamatorios van a afectar a la placenta y puede llegar a desencadenar la infección urinaria. También puede desencadenar una preeclampsia. Es muy frecuente que las que padecen constantemente infección urinaria hagan preeclampsia durante el embarazo. Qué importante es tener en cuenta todo esto y conocer sobre todo. Conocer. Bueno, vamos con este otro material que habla de los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. A ver. Los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia. Si bien es cierto que cualquier mujer embarazada puede llegar a presentar preeclampsia, existen algunos factores de riesgo como ser menor de 20 años o mayor de 40 años, tener un embarazo gemelar o haber padecido preeclampsia en un embarazo anterior, presentar obesidad, padecer diabetes mellitus o hipertensión arterial crónica, padecer enfermedades renales o alguna enfermedad autoinmune. Dentro de esos factores que citaron, es muy importante tener en cuenta el tema de la diabetes. La diabetes también es una patología que se puede detectar durante el embarazo, ¿verdad? Y es una patología proinflamatoria. Las que padecemos, o las que padecen, no sé por qué siempre me incluyo, las que padecen diabetes, hacen procesos inflamatorios, ¿verdad? Y su estado en sí es proinflamatorio. La obesidad es también un factor de riesgo preponderante para este tipo. La obesidad es un factor de riesgo para todo. Para todo. Para todo. Sí, el sobrepeso, las personas que padecieron hoy que se hizo famoso el síndrome ovario poliquístico, también tienen mucho riesgo de padecer. Los embarazos gemelares también, sí, es cierto. Siempre hacen un control más estricto para prevenir la preeclampsia. Bueno, hay que estar atentos con esto. Cualquier mujer embarazada puede tener preeclampsia. Y eso no quiere decir que quien está embarazada va a tener preeclampsia.
todo eso va a estar bajo control. Si vos embarazada te vas a tus controles. Y así religiosamente, porque te estás controlando vos y estás controlando la vida de tu bebé, que es lo más importante que tenemos. En la vida son los hijos. Entonces, y lo más importante en tu vida sos vos, que tenés que cuidarte, mamá. Es importante saber esto, volver a insistir en eso, porque, no sé, bueno, vos atendés a muchas embarazadas, pero en general ya se cuidan más, o sea, se van a todos los controles, o hay todavía eso que ya llegan nomás ya al sanatorio, ay, vino hermano mi bebé y 9 meses pasó. A veces se da, sí. Aunque no crean, no tuve tiempo de empezar a tiempo mi control. El control tiene que ser de inicio precoz, ¿verdad? Y periódico, no de vez en cuando. Eso es muy importante. Tu médico te va a decir cada cuánto es necesario controlarte, ¿verdad? No, todo se le controla de manera muy esporádica. Eso es muy importante, ¿verdad? Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que dijimos antes, esta enfermedad puede matar el bebé y la mamá, ¿verdad? La segunda causa de muerte materna. Claro, no es una tontería que estamos hablando, es algo muy grave. No, produce ciertas consecuencias severas, como por ejemplo una convulsión, y la convulsión puede dañar a nivel cerebral, incluso causar hemorragia cerebral, que es muy severa en la preeclampsia, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama síndrome de Gel, que es otra de las complicaciones más temidas en la preeclampsia porque su mortalidad es muy alta. Y esas pacientes que padecen esto desde muy temprano, generalmente terminamos el embarazo antes de tiempo, ¿verdad? De hecho, se pide luego que la paciente, aunque sea leve la preeclampsia, no supere las 39 semanas. Y cuando la preeclampsia es muy severa y tienen estos cuadros de afectación de hígado, cerebro o riñón, interrumpimos generalmente a las 34 semanas, a veces menos, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar, cuando dicen interrumpimos el embarazo, es que le hacen una cesárea y le sacan al bebé vivito y bien, para aclarar. Claro. Sí. Que no haya confusión. Que no piensen que es otra cosa. Que un aborto o una cosa así. Bueno, ahora tenemos este material, vamos a ver, por favor. Tratamiento de la preeclampsia. Dependerá de la edad de gestación y de la severidad de la enfermedad. En casos leves, el manejo puede ser solo de reposo en cama, vigilancia del bienestar materno-fetal con ultrasonografía, monitoreo cardíaco-fetal, análisis sanguíneos maternos, determinación del peso diariamente, toma de la presión arterial varias veces al día. En casos severos, se indica internamiento hospitalario para administración de medicamentos antihipertensivos y otros para evitar daño renal y convulsiones. Sin embargo, la cura de la preeclampsia es el nacimiento del bebé, aún en casos de prematurez. Vamos a hablar un poco, Vivi, de este tema del reposo. Realmente el factor reposo, lo que hoy día se está hablando mucho, es el estrés, ¿verdad? Sacarle a la persona si está en una situación de estrés de ese lugar. Hay algunas que me dicen, yo me estreso más en mi casa, doctora. Y claro, tiene 1000 hijos el marido. O sea, sacarle de la casa y mandarle a un resort. No sé si a un resort, pero si ella se siente más cómoda en su trabajo, bueno, que hable con su jefe y haga labores no tan estresantes, pero es cierto, ¿no? Con las docentes me pasa eso, ¿verdad? Sí. Me dice, yo me estreso más en casa, no me puedo ir y estar nomás así sentada y que me ayuden, bueno, listo. Y no pasa nada con que se vayan al lugar menos estresante. Eso es lo que la familia tiene que contribuir, ¿verdad? Porque también a veces hay que hablar con la familia, claro, doctora. Totalmente. Porque te imaginas qué tristeza. Yo ya voy a hablar no de la parte médica, sino de la parte humana. Qué tristeza que una mujer que tiene embarazada, que tiene que hacer reposo y tiene que estar tranquila, prefiera seguir trabajando que estar en su casa. ¿Eso qué significa? Que toda la responsabilidad de la casa está sobre esa mujer, ¿verdad? La atención de los hijos, la comida, el marido, el qué sé yo, todo. Entonces, qué tristeza que pase eso y que la familia no se dé cuenta que en ese momento
quien necesita toda la atención y los mimos y es la embarazada. Es así. Y el acostarse mucho tiempo en cama hoy día ya no se pide que se movilice esa arteria, ¿verdad? Y si yo le llevo a reposo no significa que esté todo el día acostada en cama. Claro. Eso hay que explicar y hablar bien con la paciente. Si tenés un patio, si puedes girar alrededor de tu casa o en la cuadra. O sea, hacer evitar el estrés, claro. Evitar alzar cosas pesadas, evitar totalmente. ejercicio no hacer muy pesado. Ajá. Pero no quedarse acostada. Claro. Y también el entorno tiene que colaborar, también el jefe, el lugar donde trabaja, ¿verdad? Y se ve muy buena repercusión en eso ahora que se está enseñando y por eso este espacio es súper interesante porque realmente hay mucha colaboración hoy día en ese tema. Sí, es así. Hay que concienciar mucho a la paciente y al entorno, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces la gente actúa no por hacer daño ni por maldad, sino por desconocimiento. ¿Verdad? Entonces, famoso, no, mi mamá tuvo 8 hijos y nunca le pasó nada, ¿qué es lo que tanto? Pero cada mujer es diferente, ¿verdad? Y si tiene esos cuadros de severidad, como ya mencionamos, dolor de cabeza, visión borrosa, mareo, náusea, ¿verdad? Que se dé repentinamente, ella debe acudir inmediatamente, no le tiene que esperar a nadie para que le lleve, hasta como sea, tiene que irse a un centro asistencial, porque imagínate que nosotros tenemos un tiempo entre 15 minutos a media hora para instalarle a esa paciente la medicación para evitar una convulsión, Dios por ejemplo. Mío. Sí, es rápido. O sea, si yo detecto una crisis hipertensiva severa, como una cifra tensional por encima de 160, 110, esa tiene que estar 16-10. Tiene que estar ahí internada bajo control estricto, sobre todo cuando tiene esos síntomas, y nosotros le hacemos una medicación que se llama sulfato de magnesio para evitar que convulsione la paciente y los antihipertensivos para disminuir esa presión arterial, y esa paciente está monitorizada constantemente, ¿verdad? Tratar de estabilizarla a la paciente y ver, de acuerdo, como decía el informe, de acuerdo a la edad gestacional, si lo que voy a necesitar es madurar al bebé y sacarle al bebé ya. Finalizar el embarazo, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Bueno, súper interesante, doctora, todo lo que nos estás contando. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte, seguimos enseguida, vamos a seguir aprendiendo más. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga y es obstetra y estamos hablando de la preeclampsia. Ya aprendimos qué es y quiénes pueden tener. Obviamente se tiene solamente en el embarazo, pero ahora queremos hablar de prevención. De eso se trata el programa y tenemos este material que habla de las consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. Vamos a ver, por favor. Consecuencias si no se toman las medidas adecuadas. No tomar las medidas adecuadas o no provocar el nacimiento del bebé en el momento apropiado puede causar complicaciones muy graves al bebé, como retraso en el crecimiento, sufrimiento fetal agudo o muerte fetal intrauterina. En la madre, daño en los riñones, el hígado, trastornos de la coagulación, hemorragias intracerebrales y hasta la muerte. Es sumamente importante realizar todas las indicaciones del gineco-obstetra para tener una adecuada supervisión y tratamiento que llevará al nacimiento de bebés sanos y la recuperación materna sin complicaciones. Sobre este tema es importante también recalcar que la preeclampsia no solo se da exclusivamente al inicio o a la mitad del embarazo, puede empezar durante el trabajo de parto.
¿En serio? Puede empezar durante el trabajo de parto. Por Dios. Sí, y puede empezar después de haber nacido el bebé también, ¿verdad? ¿Cómo se le salió la placenta? Igual quedan los factores ahí por un tiempo. Generalmente hay que controlar. hay que controlar de cerca hasta la que tuvo su bebé. Nosotros le seguimos monitorizando de cerca, ¿verdad? Es muy importante porque esas consecuencias, esas que mencionó ahora y que realmente son severas, generalmente aparecen más cuando va finalizando el embarazo y durante el parto o en el posparto. O sea, es una enfermedad de cuidado, de mucho cuidado, ¿verdad? Y por eso es importante saber eso, ¿no? O sea, salió la placenta y ya estoy tranquila, Claro. no, tengo que seguir cuidándome, tomar la medicación, volver al control posparto, porque muchas dejan su control posparto, Cierto, muchas cierto. dejan, ese control es súper importante a la semana, ¿verdad? Y si le baja la presión, le sube la presión después de haber nacido el bebé, se van al hospital de urgencias si tienen todos estos síntomas. Porque no es automático la cosa, quedó ahí las sustancias que están dañando los vasos y recién el periodo posparto termina a los 42 días de nacido el bebé, con todo lo que es la transformación fisiológica que la mujer sufre durante el embarazo. Claro. Sí. Bueno, y ahora vamos con las medidas de prevención de la preeclampsia. A ver. Las medidas de prevención de la preeclampsia. Existen medidas muy simples que pueden ser de utilidad para que no se presente esta enfermedad o que lo haga en estadios tardíos del embarazo y que la severidad sea menor. Se recomienda hablar con el médico antes de embarazarse para determinar si existen factores de riesgo. No encontrarse en estado de obesidad al embarazarse. Acudir regularmente a las citas de vigilancia prenatal. Monitorear regularmente la presión arterial y el peso. Llevar una dieta balanceada y hacer ejercicio regularmente. Tomar suplementos de calcio durante el embarazo. En casos de muy alto riesgo, el ginecobstetra puede prescribir medicamentos que podrán ser de utilidad, que deben estar bajo supervisión médica. Bastante completo este informe, ¿verdad? Y muy interesante. Sí, porque reiteramos lo de la suplementación, ¿verdad? Las vitaminas, el calcio, 1 gramo de calcio, generalmente las embarazadas toman 500 miligramos, entonces le doblamos. Para el factor preventivo súper importante. Como dijo, la alimentación, ¿verdad? Eso es muy necesario cuidar. Si es posible, háganlo bajo la guía de una nutricionista y que entienda de la nutrición de la embarazada también es muy importante. Claro. No es una dieta para bajar de peso, es una alimentación con calidad. Por ahí sacamos algunos factores de riesgo, que es la harina, como siempre, ¿verdad? Y aumentamos la ingesta de proteínas, pero como dijiste, no tiene que ser una comida no rica. Claro. ¿Verdad? Eso es muy importante. La sal se puede consumir siempre en pequeñas medidas porque no tiene que ver como la hipertensión crónica, el tema de la sal. Mirá vos. No. Entonces, no tengo por qué restringirme con el tema de sal. Sí, siempre en una medida adecuada, la ¿verdad? medida que se puede por porque la salud. sal tiene yodo Sí. y es súper importante también para el embarazo. No hace falta restringirse, pero sí las bebidas con sustancias, que es muy importante eso, ¿verdad? Las bebidas gaseosas, los jugos prehechos, no se recomienda por las sustancias que tienen para preservar esas bebidas, ¿verdad? Y las bebidas que tienen estimulantes como el café, el guaraná, esas cosas se pide que se retiren. Tereré. ¿Verdad? El tereré puede tomar suave, Ajá. puede tomar Lavadita, suave, lavadita, sí, cuando ya esa santina o mateína que tiene el tereré no se siente muy fuerte, lo mismo con el mate, ¿verdad? Claro. Es a veces muy difícil, algo que es costumbre sacarse, ¿verdad? sí. Pero estamos cuidando al bebé. Pero estamos cuidando la salud, por favor. La salud. Además va a ser un sí, tiempo nomás, no sí. va a ser de por vida. Y yo siempre le digo a las chicas, a las mamás, que ese bebé 100% depende de ella, Dios ¿verdad? mío, sí, 100%. es Es la única persona que depende 100%
de voz, le digo sí. siempre a eso a las chicas. Tal cual. El Sí. papá ya hizo su trabajo con mucho placer Sí. y después depende Sí. ya de la mamá. En tu trabajo alguien te puede reemplazar, pero la mamá no tiene reemplazo. Así mismo. Así es. Sí. Insisto otra vez en esto. Cuando una mujer está embarazada, no está embarazada solo la mujer, está embarazada la familia. Sí. Entonces todos tienen que tratar de ayudarle. No es una enfermedad, es una manifestación de la vida maravillosa, es un milagro es así. que las mujeres tenemos y formamos parte de ese milagro. Y eso es increíble, somos tan poderosas que podemos dar vida. Pero tenemos que cuidar a esa panza, a ese bebé y a esa mujer. Sí. Y no hay que hacerse la heroína ahí, hay que tener cuidado, hay que aceptar lo que dice el médico y la familia tiene que ayudar para que sea más fácil, ¿verdad? Es que el médico ginecostetra es el único, yo digo, especialista que está cuidando dos personas al mismo tiempo, Cierto, ¿verdad? cierto. Entonces tenemos esa visión mamá-bebé que a veces no pasa con otros especialistas, ¿verdad? Cierto. Por eso es que siempre un odontólogo te pregunta, che, doctora, ¿le puedo dar esto? Claro, porque nosotros tenemos esa visión, por eso el control es muy importante. Cuando ella se va a su control, se le controla a ella y se le controla al feto. No es solo... Bueno, para hacer un resumen, ya hicimos todos los materiales, ¿verdad? Ya están todos. Bueno, para hacer un resumen de esto, preeclampsia es cuando sube la presión durante el embarazo. A partir de las 20 semanas. A partir de las 20 semanas, pero puede ser en el parto y puede ser un tiempo posparto también, o sea, hay que tener cuidado. Sí. No tiene nada que ver la presión arterial anterior de la mujer para que decir va a tener o no va a tener preeclampsia. Así es. Cualquier persona puede tener. Sí. Obviamente las recomendaciones son de llevar una vida saludable y sobre todo asistir a los controles ginecológicos así religiosamente. Y ahí la ginecóloga va a pillar si es que hay posibilidades o no de que tenga de padecer y se pueden tomar las medidas necesarias. Totalmente. Incluso cuando los cuidados son correctos, esas pacientes que se embarazaron siendo hipertensas, crónicas, ¿verdad? Incluso obesas y no suben de peso y tienen sus cuidados y se manejan, llevan un buen embarazo. Es increíble cómo depende del cuidado. Claro. Sí. Y hoy día, por ejemplo, en la obesidad, durante el embarazo se les pide que no suba más o baje, porque al bebé no le va a faltar porque ella tiene mucho factor energético dentro, ¿verdad? Y es impresionante desde que se implementó esto, cómo se ven buenos resultados en esas pacientes. Lo más peligroso, una hipertensa crónica con una preeclampsia sobreagregada. Ese es el factor más peligroso que tenemos. Sí. ¿Qué se hace cuando una persona tiene preeclampsia, va a dar a luz y ahí tiene qué cosas se hacen? ¿Qué cuidados se Claro, tiene? ahí en el momento, doctora. Y eso ya depende de vos nomás. Nosotros, claro, ella se tiene que estar monitorizando constantemente la presión. Le hacemos la medicación durante el parto, se hace la medicación que tenga que ser para que no convulsione y para que se mantenga controlada la presión. Así es. Sí. Bueno, es una cosa muy delicada. Y es personalizada, discúlpame, porque me estabas preguntando esto. Es muy dirigida y personalizada porque los cambios que va a tener una embarazada va a depender de ella, ¿verdad? De su edad, de otros factores. Entonces, en general, una embarazada lo que hace es bajar la presión y aumenta la frecuencia cardíaca, eso es normal, que es como un deportista de alto rendimiento, pero una embarazada lo hace 9 meses, ¿verdad? Claro. Pero hay algunas que no desarrollan estos factores, entonces de acuerdo a eso nosotros dirigimos el tratamiento, no para todas es el mismo tratamiento. Perfecto, súper claro. Bueno, vamos a un cortecito y volvemos ya. Bueno, en este momento, parte final, tenemos con 5 minutos, tenemos muchas preguntas de ustedes
que quieren hacerle a nuestra invitada. Entonces vamos ya con esta primera pregunta, por favor. ¿Se puede tener preeclampsia en un embarazo y en otro no? Sí, si tuviste preeclampsia en un embarazo, cuídate ya el siguiente y podés no padecerlo. Así es. Pero el riesgo es mayor siempre en el siguiente embarazo de padecer preeclampsia. Pero si una tuvo un embarazo sin preeclampsia, en el segundo puede tener, claro, ya, también. Perfecto. Vamos con otra consultita. ¿La preeclampsia requiere adelantar el parto o no se puede tener un parto vaginal? Se puede hacer un parto vaginal, ¿verdad? Todo depende de la condición. Nosotros le decimos condición obstétrica, como está la pelvis, las condiciones también, si el bebé va a aguantar, por supuesto, un parto vaginal. Es importante que no haya un sufrimiento fetal. Y alguien que ya tuvo parto normal, generalmente se prefiere darle un parto normal nuevamente. No es indicación absoluta de cesárea. Perfecto. ¿Otra consultita? Que la mamá haya tenido preeclampsia en el embarazo puede dejar una predisposición a la hipertensión en el hijo. Sí, realmente puede. Como te dije, cuando hace restricción de crecimiento nosotros estamos desarrollando una dificultad en el desarrollo, disculpen por repetir, del bebé. Puede hacer diabetes, puede hacer hipertensión después en su vida adulta. Fantástico. Bueno, vamos con otra consulta. La mujer que tuvo preeclampsia en el embarazo debe realizarse controles luego del parto. Como ya dijimos, ¿verdad? Sí. Es hasta las 42 semanas es el periodo en que tenemos riesgo. Y la mujer que padeció preeclampsia, cuando sea adulta, tiene que cuidarse, más adulta, sí. Disculpen, puede padecer hipertensión mucho más pronto de lo que normalmente una mujer que no lo tuvo padece. Perfecto. Bueno, conclusión, hay que cuidarse, ir al ginecólogo, hacerse todos los controles para que esa pancita crezca bien y ese bebé nazca bien, que es lo que queremos aquí en El Doctor en Casa con la doctora Fanny Corrales. Gracias, doctora. No, por favor, cuando quieran, Vivi. Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.